¿Hasta dónde estarías dispuesto a manipular si nunca sintieras una pizca de remordimiento? Piénsalo bien. No se trata de mentir sobre una tontería, se trata de ver a otro ser humano, a una vida entera, como una mera pieza de un tablero de ajedrez. Hoy exploraremos el inquietante duelo entre el psicópata y el sociópata, un caso que revela no solo lo más oscuro de la mente humana, sino también la frialdad de la biología y la crudeza del entorno. Veremos cómo surgen estas etiquetas, qué las explica y sobre todo, qué nos dice esta lucha de poder sobre nuestra propia y frágil empatía. Prepárate porque esta historia es más real de lo que la mayoría puede soportar. No olvides dar like, compartir y suscribirte para así llegar a los 5000 suscriptores antes de que acabe el año. Retrocedamos al siglo XIX, cuando la ciencia apenas comenzaba a meter las manos en la mente humana. En 1888, el psiquiatra alemán Julius Koch usó por primera vez el término psicopatía para describir personalidades extrañas, individuos sin brújula moral que no eran propiamente locos, pero parecían carecer de todo límite. Al mismo tiempo, la criminología inglesa señalaba delincuentes que actuaban sin culpa, como si la empatía hubiera sido arrancada de raíz. Eran tiempos de revoluciones industriales, pobreza brutal y luchas sociales. Clasificar a estas figuras no era solo ciencia, era una forma de calmar a una sociedad aterrorizada por el caos. Décadas más tarde, el eco de esas primeras teorías encontró un terreno fértil en la posguerra. El mundo había visto lo peor de la humanidad, líderes carismáticos que escondían la barbarie bajo un discurso impecable. Fue entonces cuando el psiquiatra Herbie Clickley, con su obra La máscara de la cordura, delineó al psicópata exitoso, encantador, inteligente, funcional, pero hueco por dentro. Cleckley advirtió que la verdadera amenaza no era el loco que gritaba en las calles, sino el depredador que sonreía desde la oficina, desde la política o incluso desde la casa de al lado. El lenguaje se fue puliendo. En los años 30 comenzó a usarse el término sociópata para explicar a los criminales moldeados por el entorno, por la miseria, la violencia o la exclusión social. El psicópata, en cambio, cargaba con la idea de un monstruo de laboratorio, alguien marcado por una biología torcida, incapaz de sentir culpa desde su origen. Dos palabras, dos miedos distintos: la sospecha de que algunos nacen sin conciencia y la certeza de que otros pueden ser fabricados por la sociedad. Ya en los años 70, el psicólogo canadiense Robert Harry llevó la psicopatía a un terreno más clínico y medible. Creó la PCLR, una lista de rasgos que desnudaba a estos individuos con precisión quirúrgica: manipulación, frialdad, falta de remordimiento. Era como colocar un espejo frente al mal disfrazado de normalidad, y lo que devolvía ese reflejo era inquietante, un recordatorio de que el verdadero monstruo no siempre ruge, a veces sonríe. Pero ¿cómo se manifiestan estas dos formas de oscuridad? Imagina una habitación con dos figuras. Una te observa con calma inquebrantable, admite lo que hizo sin titubear, y te sonríe como si nada importara. Ese es el psicópata, la máscara impecable, el depredador que planea cada movimiento con la precisión de un cirujano. Para él, las personas no son más que piezas de utilería en un escenario diseñado a su conveniencia. Puede mirarte a los ojos, mentir sin que le tiemble el pulso, manipularte con encanto mientras por dentro solo calcula tu utilidad. No hay culpa, no hay miedo, solo irritación cuando debe simular emociones que no siente. Su mundo es un tablero de ajedrez donde siempre va 3 jugadas por delante. Frente a él, la otra figura vibra de manera distinta, impulsiva, rabiosa, marcada por cicatrices invisibles del entorno que lo moldeó. Ese es el sociópata, un incendio descontrolado que estalla sin previo aviso. Puede crear lazos, sí, pero frágiles, quebrados por la incapacidad de poner a otros por encima de sí mismo. Actúa con violencia en un arrebato, roba mal y deprisa, golpea sin plan ni estrategia. Su empatía, cuando existe, se limita a un círculo diminuto, y para el otro solo queda la furia o el desprecio. El psicópata encuentra placer en la manipulación. El sociópata apenas sobrevive en su caos. Uno diseña un fraude millonario durante meses, frío y paciente. El otro estalla en un ataque de ira en la calle, improvisado, brutal. Dos estilos distintos, pero ambos nacidos del mismo abismo. Un vacío emocional que se siente como un silencio insoportable, ese que deja helado a cualquiera que se cruce en su camino. La ciencia ha intentado ponerle nombre a esta sombra. Los manuales como el DSM-5 o el CIE-11 los ubican bajo una misma categoría: el trastorno de personalidad antisocial.
Pero detrás de esa etiqueta se esconde una distinción mucho más inquietante. En el psicópata la falla parece venir de fábrica. Los estudios muestran una amígdala hipoactiva, casi dormida, incapaz de encender la alarma del miedo o la culpa. La corteza prefrontal encargada de la planificación funciona con precisión quirúrgica, un cerebro diseñado para calcular, manipular y ejecutar, sin el lastre de la emoción. Es como si la empatía nunca hubiera estado ahí. El sociópata, en cambio, parece forjado en el fuego del entorno. Trauma, abuso, violencia, un aprendizaje tóxico que moldea una amígdala hiperreactiva, siempre al borde del estallido. Su corteza prefrontal lucha por contener la tormenta, pero la impulsividad la desborda. No es que carezca de emociones, es que arden demasiado, mal reguladas, dirigidas hacia la agresión. Desde la psicología social y cognitiva, ambos comparten un arsenal siniestro. Justifican lo injustificable, manipulan los sesgos de confianza, normalizan la violencia como si fuera una herramienta más. La dopamina los impulsa a perseguir recompensas sin importar el costo, mientras la serotonina parece insuficiente, dejando un vacío químico que empuja hacia el riesgo y la transgresión. El resultado es perturbador. El psicópata, frío y calculador, con la alarma moral apagada para siempre. El sociópata, caótico y explosivo, atrapado en un incendio interno que lo consume y arrastra a los demás. Dos cerebros distintos, pero con un mismo destino: la erosión de la empatía y la certeza de que el ser humano puede convertirse en su propio depredador. Pero esa es toda la verdad. Aquí la historia se vuelve más turbia, porque la distinción entre psicópata y sociópata no es tan sólida como solemos creer. El DSM, la Biblia de la psiquiatría, ni siquiera reconoce oficialmente la diferencia. Muchos expertos sostienen que estas categorías son más un constructo cultural que una verdad clínica, etiquetas que tranquilizan más a la sociedad que a la ciencia. En los años 70, Robert Hare desarrolló la escala de psicopatía, un instrumento que se convirtió en estándar. Sin embargo, pronto se reveló que esta lista podía confundir impulsividad o agresividad con psicopatía y terminar encajando en la caja de monstruo a personas que solo eran constructo de un entorno hostil. La etiqueta, más que diagnóstico, se convirtió en un filtro. Y aquí se esconde algo. La sociedad suele aplaudir al psicópata exitoso, el ejecutivo implacable, el político frío, el cirujano brillante, porque su falta de empatía se disfraza de liderazgo. En cambio, el sociópata, más caótico y menos sofisticado, suele terminar tras las rejas, inflando estadísticas y reforzando estereotipos. No es solo ciencia, es también clase, poder y conveniencia. La cara más oscura del relato no está en la monstruosidad individual, sino en cómo decidimos nombrarla. Durante décadas, tribunales y psiquiatras aplicaron esas categorías con poca rigurosidad, a menudo estigmatizando a los más vulnerables. La pregunta real no es si existe el psicópata o el sociópata, sino si nuestras etiquetas no están creando el monstruo que pretenden describir. Y esa es la verdad más perturbadora. Tal vez no hablamos de cerebros enfermos, sino de espejos rotos donde proyectamos nuestros miedos, nuestras jerarquías y nuestros castigos. Un sistema donde la maldad con traje recibe aplausos y la maldad con cicatrices recibe cadenas. Si los comparamos con otros fenómenos, la sombra se vuelve más clara. El sociópata recuerda en parte al trastorno límite de la personalidad. Emociones intensas, impulsividad, estallidos. Pero hay una diferencia crucial. El límite vive en angustia, con un tormento interno que lo desgarra. El sociópata no. Su caos no nace de sufrimiento íntimo, sino de un vacío que se convierte en violencia. Es una bomba mal cableada e impredecible. El psicópata, en cambio, se acerca al narcisismo maligno. Encanto, manipulación, poder, pero lo que lo hace único es su frialdad quirúrgica. No siente culpa, ni siquiera la finge para sí mismo. Su mente funciona como un misil de crucero. Avanza en silencio, calcula el impacto y destruye con precisión. Estas figuras no viven solo en la clínica, resuenan en nuestra cultura, en rituales donde se justifica la crueldad, en guerras donde se pide apagar la empatía para obedecer órdenes, en sistemas que premian al líder frío y condenan al impulsivo marginal. Allí el psicópata se disfraza de héroe y el sociópata se convierte en chivo expiatorio. En distintas escalas, ambos reflejan la fragilidad de nuestras estructuras morales. El depredador calculador y el incendiario impredecible nos recuerdan que cuando la sociedad decide recompensar la falta de escrúpulos o ignorar la desesperación, lo monstruoso deja de ser excepción y se vuelve espejo. En la vida real, las huellas de estos perfiles son imposibles de ignorar. Apenas un 1% de la población podría cumplir criterios de psicopatía,
pero en cárceles esa cifra se multiplica por 20. Los sociópatas, en cambio, rara vez construyen imperios, se hacen visibles en peleas callejeras, robos improvisados, crímenes que huelen a rabia desbordada más que a estrategia. El psicópata es distinto, puede trepar silenciosamente por la escalera del poder, disfrazado de líder eficiente, de político brillante, de empresario sin escrúpulos. Su frialdad es recompensada como si fuera virtud. Piensa en el CEO que despide a miles sin pestañear, o en el colega que sonríe mientras te clava un cuchillo por la espalda. Ejemplos extremos nos recuerdan lo que está en el juego. Ted Bundy, el encantador estudiante de Derecho convertido en depredador. Jeffrey Dahmer, atrapado en su propio impulso destructivo. Pero no todos son asesinos en serie, a veces son estafadores, figuras públicas, parejas abusivas, depredadores sociales que jamás empuñan un arma, pero arrasan con la misma eficacia. Lo perturbador es lo que esto revela en nosotros como sociedad. A menudo glorificamos al psicópata bajo la máscara del éxito, mientras condenamos al sociópata por su caos visible. Premia la frialdad, normaliza la violencia, confunde síntomas con causas. Y así, el monstruo no siempre se oculta en la oscuridad. A veces está sentado en la mesa de juntas, en el parlamento o incluso en tu propia casa, esperando el momento de mostrarse. La cultura popular se ha alimentado de esta dualidad como un banquete interminable. Hannibal Lecter, en El silencio de los inocentes, es el molde perfecto del psicópata. Culto, refinado, un monstruo que seduce con palabras antes de devorar con dientes. El Joker en sus encarnaciones más caóticas encarna al sociópata explosivo, el que no planea con precisión quirúrgica, sino que incendia el mundo por puro placer. Hollywood, sin embargo, nunca se conforma con la realidad. Las exagera, las adorna y las convierte en mito. Nos entrega asesinos que son casi artistas, villanos que parecen dioses del caos. En Goodfellas, Tommy DeVito es un sociópata que estalla por la mínima ofensa. En Dexter, la psicopatía se disfraza de justicia. En videojuegos como Grand Theft Auto, la violencia descontrolada se convierte en un pasatiempo masivo. La pantalla transforma el vacío en espectáculo. Y esa distorsión tiene consecuencias. Nos hace buscar al monstruo extravagante, al genio maquiavélico, mientras ignoramos al psicópata real, el colega encantador que manipula sin dudar, el político que miente con sonrisa impecable, el vecino que parece demasiado normal. Fascinados con el mito, nos cegamos ante lo cotidiano. Esa es la trampa de la cultura. Glorifica lo que deberíamos temer y trivializa lo que deberíamos comprender. Al final el monstruo no siempre lleva un traje elegante ni ríe como un payaso en llamas. A veces, el verdadero monstruo es el que pasa desapercibido, sin guión ni aplausos, caminando a tu lado. Lo verdaderamente inquietante no es si un psicópata o un sociópata es más peligroso. Lo perturbador es lo que esto nos revela sobre nosotros mismos, porque la empatía, esa fibra que creemos tan sólida, puede apagarse más fácil de lo que imaginamos. A veces basta con que el sistema lo permita o con que la conveniencia lo justifique. El sociópata es la herida abierta, caótico, sangrante, inevitable, ruidoso. El psicópata, en cambio, es el bisturí, preciso, silencioso, capaz de diseccionarte sin que notes la incisión. Ambos son depredadores. Uno deja cicatrices visibles, el otro te roba el alma sin que entiendas cómo ocurrió. Y entonces la pregunta se vuelve personal. Si supieras que no habría culpa, que tu mente podría anestesiar el remordimiento, ¿hasta dónde llegarías? ¿Qué tan lejos estaría ese monstruo de tu propia piel? No todos se atreven a mirar a la mente desde esta perspectiva cruda y sin concesiones, pero si tú sí, quédate, suscríbete y comparte. La meta es llegar a los 5,000 suscriptores antes de que termine el año, y aquí, en este espacio, hablamos de lo que los demás prefieren ignorar.